Buenas tardes con todos los participantes. Seguimos con una sesión más del segundo curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Ángela Lobo con un tema bastante interesante, bastante bonito, que es el régimen sancionador. La doctora Ángela Lobo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en temas de mejora regulatoria, diseño de normas legales y protección al consumidor. Se ha desempeñado como abogada senior en la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPE, sede Lima Norte, y en la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, donde actualmente labora como coordinadora legal. Además, ha sido parte del equipo legal del Ministerio de Educación, encargado de la elaboración y aprobación de proyectos normativos vinculados con la reforma de la educación superior pedagógica en el país. Doctora, es un placer tenerla el día de hoy como ponente. Estamos infinitamente agradecidos por su asistencia, por su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Le concedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para poder iniciar la exposición. Primero quiero agradecerles por la invitación y por participar también en el curso. El tema de eliminación de barreras burocráticas es sumamente interesante y es una herramienta muy útil que tiene el Estado para poder promover la economía en el país. Mi nombre es Ángela Lobón, quiero agradecer la presentación y bueno, vamos a empezar con compartiendo la pantalla para poder iniciar. Me indican, por favor, si es que se logra ver toda la presentación. Sí, doctora, se observa ¿Sí? correctamente. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, el tema que voy a abordar es el régimen sancionador y vamos a ver cuál es la utilidad de este régimen dentro del marco normativo vigente, que es el Decreto Legislativo 1256. Para entender esto, si bien ya este es un curso que tiene varias clases, entiendo que se ha tratado ampliamente sobre qué es barrera burocrática, quiero asegurarme en esta ponencia de tener claro cuál es el concepto para poder entender la lógica del régimen sancionador. Es importante que entendamos que una barrera burocrática es cualquier exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que establezca siempre una entidad pública, una entidad del Estado. Siempre tiene que ser entendida de esa forma. ¿A quién es aplicada esta exigencia, este requisito, limitación, prohibición o cobro? A los agentes económicos. Por eso hablamos de la dinamización de la economía a través de esta herramienta de la eliminación de barreras burocráticas. ¿Cómo es que se puede concretar una barrera burocrática en la realidad? A través de tres instrumentos, digámoslo así. El primero es una disposición administrativa que nosotros lo entendemos en el día a día como las normas que emiten las entidades públicas, cualquier norma que sea menor a una ley, un decreto supremo, una ordenanza municipal, por ejemplo. También una barrera burocrática puede estar contenida en un acto administrativo. ¿Qué entendemos por un acto administrativo? Es toda aquella manifestación de voluntad de la autoridad. Por ejemplo, y trayéndolo otra vez al lenguaje común, puede ser una resolución directoral, una resolución emitida por una municipalidad. También pueden ser gobiernos regionales, provinciales, y también otra forma de poder materializar o concretar una barrera burocrática es a través de una actuación material. ¿Qué entendemos por actuación material? Por ejemplo, puede ser un panfleto, un flyer, un volante que te entreguen dentro de la entidad pública, donde, por ejemplo, te estén informando sobre un requisito, nuevamente, una exigencia, una prohibición o un cobro contenido no necesariamente en una norma, no necesariamente en un acto oficial, digamos, administrativo emitido por la entidad pública, sino, como decíamos, en un volante. A veces también puede estar en un SEI, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos obtener una licencia de funcionamiento, que es lo más rutinario. Queremos obtener una licencia de funcionamiento
Y al momento de poder ingresar nuestra solicitud en la mesa de partes de la entidad pública, por ejemplo, de una municipalidad distrital, la persona encargada de la mesa de partes nos coloca un sello con una observación y nos señala que nos falta completar un documento para poder aceptar, para que la entidad pueda aceptar la solicitud y pueda iniciar el trámite del procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento. Entonces nosotros observamos el sello y vemos que el requisito o el documento que nos está solicitando no está previsto en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad, o estando en el TUPA, en realidad es un requisito adicional a los que establece la ley, que es jerárquicamente superior en el orden de normas. Entonces, no estamos hablando de una disposición nuevamente, no estamos hablando de un acto administrativo, pero sí de una actuación de la entidad a través de un servidor público, a través de un trabajador, de un funcionario, ¿de acuerdo? Eso también está dentro del sistema de barreras burocráticas y nos ayuda a poder eliminar todo aquello que se declare ilegal. Decreto supremo, sí, en efecto, Jonathan, tal como los decretos supremos, era un ejemplo oportuno. Bien, sigamos entonces con la definición de barreras burocráticas. ¿Qué es lo que hacen estas barreras burocráticas? Están dirigidas a condicionar, a restringir u obstaculizar las actividades económicas que se dan en el mercado. Puede ser el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado. O también, y otra forma, es también afectando el trámite de procedimientos que están sujetos a simplificación administrativa. Hasta esta parte es importante que nos quede claro que las barreras burocráticas siempre se manifiestan en el marco del trámite de un procedimiento administrativo. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo de licencia de funcionamiento, siempre es un procedimiento que va a iniciar. Necesito participar en el mercado como agente económico, por ejemplo, a través de la apertura de una discoteca, a través de la apertura de un restaurante, de una tienda de abarrotes. Necesito una licencia de funcionamiento para funcionar, para poder desarrollar mis actividades económicas. Para ello tengo que superar una serie de barreras que me impone el Estado, necesarias para ordenar obviamente las actividades, que es justo ahora que vamos a ver. Entonces hay ciertos condicionamientos, ciertas restricciones que las entidades imponen para que el agente económico desarrolle actividades económicas. ¿Eso es bueno o malo? En principio, las barreras burocráticas sirven para ordenar actividades. Por lo tanto, las barreras burocráticas por sí solas no son malas, no son erróneas. No está mal que el Estado imponga barreras burocráticas. Lo erróneo, lo disfuncional, es cuando estas barreras burocráticas se imponen de manera ilegal o de forma carente de razonabilidad, de forma no razonable, de forma irrazonable. Entonces, la pregunta que cae es, ¿cómo determino que una barrera es ilegal o irrazonable? ¿De acuerdo? Existe una metodología para ello, entiendo que ya lo han trabajado en las clases anteriores. Hay una metodología establecida por el Decreto Legislativo 1256, que como había mencionado es el marco normativo vigente, para poder establecer cuándo una barrera burocrática se torna en mala, se torna en perjudicial para los agentes económicos y por ende y en consecuencia para el mercado, para la dinamización del mercado. Superando esta metodología de análisis de legalidad y de razonabilidad, es que se entienden ya o vienen las herramientas que tiene el sistema legal para poder eliminar barreras burocráticas. Ángela, ¿es suficiente con la declaración de ilegalidad? ¿Es suficiente con la declaración de carencia de razonabilidad de una barrera burocrática para eliminarla? No, no lo es. De nada me sirve declarar o que una barrera burocrática que se me ha impuesto a mí como agente económico sea declarada ilegal o carente de razonabilidad si esta no, si esta va a permanecer en el sistema normativo, ¿no? Entonces, eh, antes del decreto legislativo 1256 y desde el inicio del sistema de barreras burocráticas, justamente el problema era este, la falta de competencias que tenía el Indecopi para eliminar. Simplemente podíamos declarar en un momento inicial, incluso emitir informes,
y no había una herramienta más poderosa que permita eliminar de manera efectiva las barreras burocráticas en el sistema normativo del país. Entonces, a partir del decreto legislativo 1256, se dictó una herramienta o se estableció una herramienta poderosa que permitió al INDECOPI, como la entidad encargada de la defensa de la competencia, eliminar barreras burocráticas que que se determinaban como ilegales o carentes de razonabilidad. Solamente un recordatorio aquí de que la competencia para declarar una barrera burocrática como ilegal o carente de razonabilidad es exclusiva del INDECOPI y la ejerce a través de, en principio, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que puede ser de la sede central del INDECOPI o puede ser de las oficinas regionales que tiene a nivel nacional el INDECOPI a través de sus comisiones. Y en segunda instancia tiene a la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, ¿de acuerdo? Estos dos órganos resolutivos son los únicos que tienen competencia para declarar una barrera burocrática como ilegal y o carente de razonabilidad. Continuando entonces con la exposición, ¿cuál es la herramienta entonces que brinda el decreto legislativo 1256 como una novedad en el sistema de eliminación de barreras burocráticas? Es la inaplicación. La facultad que que tienen estos órganos resolutivos de ordenar la inaplicación de barreras burocráticas que previamente hayan sido declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los órganos resolutivos tengan ya un pronunciamiento final o con respecto a la declaración de ilegalidad o de razonabilidad de una barrera, pueden y deben ordenar su inaplicación. ¿Qué implica la inaplicación? Implica que una barrera o que una medida, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o un cobro ya no le pueden ser oponibles al administrado. Implica que ya no pueden ser oponibles, que ya no surten efectos. Es decir, si antes una municipalidad distrital te exigía la copia del DNI para que tú tramites tu licencia de funcionamiento y esta barrera, esta medida, esta exigencia, este requisito más bien de presentar copia del DNI es declarado ilegal o carente de razonabilidad, en este caso claramente ilegal, pero en general, si es declarado ilegal o carente de razonabilidad por la comisión o eventualmente sala, estos órganos resolutivos ordenan que esta copia del DNI ya no le sea oponible al administrado, al agente económico que va a solicitar su licencia de funcionamiento. Entonces, la municipalidad estaría prohibida de hacerlo. Ok, hasta ahí el sistema es perfecto. De acuerdo, hay una metodología, hay competencia, hay una metodología establecida, se declara ilegal, se declara carente de razonabilidad, hay una herramienta que es la inaplicación. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si esta herramienta no funciona? ¿Qué sucede si la municipalidad dice, no, yo voy a seguir aplicando porque yo necesito que me presenten la copia del DNI por requisito, como ejemplo? Entonces lo sigue exigiendo, lo sigue aplicando a los agentes económicos que van y piden su solicitud, piden su licencia de funcionamiento. ¿Qué sucede ante ello? Bueno, el sistema también ha previsto un castigo, llamémoslo así. Ha previsto una serie de sanciones, un procedimiento sancionado para las entes que a tener una de inaplicación determinan o continúan imponiendo la barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad. Es ahí donde inicia, pues en este punto donde inicia el régimen sancionador en materia de eliminación de barreras burocráticas, dejándome entender hasta este momento como una herramienta vital para poder cumplir con la finalidad del sistema de eliminación de barreras burocráticas y en particular a partir del decreto de la emisión de la publicación del decreto legislativo 1256. Vamos a hacer un breve paso por las conductas infractoras, pero muy breve porque la clase que viene después de mí lo va a desarrollar con mayor explicación. Sin embargo, sí es importante que en este punto entendamos qué cosa castiga de manera severa el sistema de eliminación de barreras burocráticas cuando la municipalidad no la municipalidad, sigo con la municipalidad, cuando en general una entidad no acata los mandatos del INDECOPI a través de la comisión o de la sala eventualmente. Es importante que entendamos para ver cuál es la lógica del sistema.
¿no? O sea, hay tres artículos en particular del Decreto Legislativo 1256 que hablan de las conductas infractoras, el artículo 34, 35 y 36. En general, en este breve repaso que vamos a hacer, en el 34, a quien se sanciona es al funcionario, no a la entidad, porque claro, lo que quiere el sistema es desincentivar la aplicación o la imposición de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. ¿Cómo desincentivo? ¿Solo a la entidad, solo a través de sanciones impuestas a la entidad? ¿O también a través de sanciones impuestas a los funcionarios de las entidades renuentes a acatar los mandatos? El sistema ha previsto las dos soluciones. Ha previsto conductas infractores y por ende sanciones para funcionarios y también para entidades. El artículo 34 solamente se dedica a relatar las conductas, a establecer las conductas infractoras para funcionarios de entidades. Entonces, el sujeto, como ya adelanté, es el funcionario, el servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa bajo cualquier régimen laboral o contractual. No importa el régimen bajo el cual esté contratado. Lo importante es que esté en la esfera de control de la entidad que es objeto del procedimiento. ¿De acuerdo? Este tipo de conductas infractoras, a diferencia de las que están listadas en los artículos 35 y 36, se definen en instancia única, no hay doble instancia para este tipo de conductas infractoras. Las ve únicamente la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en primera instancia. ¿Cuándo se sanciona a un funcionario servidor público que se encuentra dentro de la esfera de control de una entidad? En cuatro supuestos. Principalmente, en realidad son cinco, pero los he agrupado de esta manera. ¿Qué es lo que se sanciona? Incumplir el mandato de inaplicación, primer supuesto. Incumplir el mandato de inaplicación del órgano resolutivo, ¿no? Del INDECOPI. Puede ser comisión o puede ser la sala. Pero, ¿qué tipos de mandato de inaplicación? La inaplicación con efectos generales o la inaplicación al caso concreto. Recordemos nuevamente que una barrera puede estar concretada, puede estar contenida, materializada en tres instrumentos, ¿de acuerdo? Una disposición administrativa, un acto administrativo o en una actuación material. En una disposición administrativa que, como habíamos mencionado, implica una norma, se dicta, en ese supuesto se dicta la inaplicación con efectos generales. ¿Por qué? Porque la barrera se encuentra en una norma que es también aplicable a una generalidad de personas, que incluso es publicada en el peruano o en el caso de provincia es publicada en el diario de avisos judiciales de la provincia donde se encuentra la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se busca con la aplicación con efectos generales? Es evitar que si yo como comisión o yo como SAL, el INDECOP, ya he determinado la ilegalidad de una barrera burocrática en una norma, entonces la lógica es que no es ilegal solo para esa persona. Por ejemplo, no es ilegal para Ángela Lobón, ¿de acuerdo? Es ilegal para todos aquellos agentes económicos o ciudadanos administrados que se encuentren en el mismo supuesto que se está ahora inaplicando en este mandato. Entonces, ese es el mandato de inaplicación con efectos generales y precisamente el castigo a la entidad, o en este caso al funcionario servidor público, es que si incumple el mandato de inaplicación con efectos generales, está sujeto a un procedimiento sancionador y eventualmente a una sanción. Lo mismo al caso concreto. Puede ser que la norma, que la medida, la exigencia, el requisito, la limitación, prohibición o el cobro que se identificó como ilegal se encuentre en un acto administrativo. Recordemos que el acto administrativo solamente se emite a nombre de una persona en particular. Puede ser una persona jurídica o natural, digamos que es un agente económico, o un ciudadano. Entonces, lo mismo en la actuación material. La actuación material, por ejemplo, el ejemplo que daba este del sello, ¿no? Yo como Ángela Lobón voy, pido mi solicitud, pido mi licencia de funcionamiento en mesa de partes, me ponen un sello, en este sello me piden un documento que no deberían, que es ilegal, que es declarado barrera burocrática ilegal, entonces el INDECOPI ordena a la entidad
que inaplique esa medida o esta exigencia, requisito ilegal, declarado ilegal, a Ángela Lobón en el caso concreto. Entonces, para estos dos tipos de mandato de inaplicación, es que el artículo 34 señala que se va a sancionar al funcionario que no obedezca. Entonces, es importante que tengamos que nuevamente el sistema está armado de tal forma que se castigue severamente el cumplimiento del mandato de inaplicación, porque es la herramienta única que tenemos para eliminar la barrera. Entonces, si esta no es obedecida, de nada sirve todo el procedimiento y todo el sistema en general de eliminación de barreras burocráticas. Y el segundo supuesto es el mismo, pero se aplica en tiempos, para tres tipos distintos. Es lo mismo cuando el funcionario aplique u ordene inaplicar una barrera burocrática declarada ilegal y o carente de razonabilidad, o cuando pudiendo disponer su inaplicación, omite hacerlo. En esos supuestos también se sanciona al funcionario. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el 2, el 3 y el 4? Bueno, es básicamente el marco normativo que estaba vigente al momento de la declaración de ilegalidad o carencia de razonabilidad. Eso lo van a ver con mayor énfasis en la siguiente clase, pero es básicamente eso. En el artículo 35, por el contrario, eh, lo que se sanciona o a quien se sanciona es a la entidad, ¿ok? ¿Y qué es lo que se sanciona en los casos de la entidad? Bueno, se sanciona a la entidad cuando sus funcionarios, otra vez, aplican u ordenan la aplicación de barreras burocráticas ilegales. En el 35 no hablamos de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, ¿de acuerdo? Es en el caso de barreras burocráticas ilegales. ¿Qué es lo que busca el sistema, el régimen sancionador con esto? En el artículo 35, como vamos a ver brevemente, especifica determinados tipos de conductas infractoras que ya de por sí se entiende son barreras ilegales. Obviamente se necesita una declaración de ilegalidad por parte de los órganos resolutivos del INDECOPI, pero ya es como que el tipo, son los casos tipo, los casos modelo, que a lo largo de los años se han venido detectando como barreras ilegales y que por esa razón el sistema los ha recopilado, los ha recogido y los ha puesto de manera expresa como barreras ilegales y pasibles de ser sancionadas en el caso de que la entidad decida imponerlas y lo haga, ¿no? Voy a volver aquí, pero es importante tomar en cuenta que en el caso del artículo 35, en el caso de las conductas infractoras del artículo 35, por la razón que estoy mencionando justo ahora, es decir, que son casos modelo ya, digamos, de barreras ilegales repetitivas y que se dictan en el marco de actividades económicas que el Estado prioriza para la dinamización del mercado, es importante que en la resolución donde se determina la sanción también esté incluida la declaración de ilegalidad de la barrera burocrática, ¿de acuerdo? Nuevamente con la metodología o con la finalidad en mente de que no sirve de nada declarar ilegal una barrera si es que no se inaplica, si es que no se ordena su inaplicación. Por ende, aquí es importante que también cuando se declare ilegal una barrera, cuando se inicie un sancionador por la imposición de una barrera declarada ilegal, también esta primero sea declarada ilegal, ¿no? A esto se refiere este punto. ¿Qué tipo o cuáles son más bien aquellas actividades económicas priorizadas? Brevemente, algo que siempre sucede y que el régimen sancionador ya lo ha expresado de manera enfática en el decreto legislativo 1256, son todos aquellos requisitos que se imponen de manera ilegal en 5 actividades económicas principalmente. Todo lo que es licencia de funcionamiento, porque claro, sin licencia de funcionamiento, los locales, los agentes económicos no pueden desarrollar sus actividades. Por lo tanto, es súper grave para el sistema de eliminación de barreras burocráticas que una entidad imponga requisitos adicionales a los que ya están establecidos de manera taxativa, de manera expresa, listada en un minuto en estos mercados. Primero, el de licencia de funcionamiento, el de habilitaciones urbanas y edificaciones por la construcción, de acuerdo, de inmuebles,
En la infraestructura de telecomunicaciones, porque hay leyes especiales y hay un marco normativo especial para fomentar la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y poder también ayudar a que todos estén mejor comunicados, digámoslo así. Entonces es de especial énfasis para el Estado que no se impongan requisitos adicionales en estos mercados. Y también está la ejecución de obras de servicios públicos, especialmente las autorizadas por municipalidades, porque históricamente son las municipalidades las entidades que lamentablemente imponen mayor cantidad de barreras burocráticas y legales a lo largo de la historia del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Entonces, veamos el énfasis que pone el régimen sancionador en estos cuatro mercados, ¿no? En estas cuatro actividades económicas. ¿Y por qué, digamos, están también enfatizadas? Porque las leyes especiales, estas cuatro en específico, la de licencia de funcionamiento, la de habilitaciones urbanas y edificaciones, telecomunicaciones y obras de servicios públicos, tienen leyes especiales que establecen de manera expresa cuáles son los requisitos que deben presentar los administrados, los agentes económicos, para poder obtener permisos y autorizaciones o renovación de sus permisos y autorizaciones. Establecen incluso estos regímenes especiales qué tipo de evaluación van a tener o si van a tener o no evaluación las solicitudes que presenten los agentes económicos, ¿no? Así, estas leyes especiales determinan, por ejemplo, si una solicitud está sujeta o no a silencio administrativo positivo o a silencio administrativo negativo, o incluso a aprobación automática, que implica que ya la entidad no evalúa nada, sino que simplemente se dedica a recibir y, en todo caso, a fiscalizar, ¿no? Entonces, si ya una ley especial nos señala cuáles son los requisitos que son necesarios para poder acceder a una actividad económica, está castigado el hecho de que una entidad agregue requisitos que para la entidad pueden ser necesarios, pero que ya el sistema nacional ha determinado que no es así. Entonces, tiene que haber una armonía en el sistema normativo entre los gobiernos locales y regionales y digamos, el gobierno central, ¿de acuerdo? En la jerarquía de normas, ya el gobierno central dicta normas que han previsto los requisitos necesarios para la implementación de determinadas actividades económicas, por lo que se entiende que las entidades que están por debajo del gobierno central, es decir, por debajo en el sentido de que tienen competencias territorialmente más limitadas, como por ejemplo la municipalidad de Cusco, la municipalidad de Huancayo, tienen competencias solo no en una parte del territorio peruano, ¿de acuerdo? Y no a nivel nacional. Entonces, estas normas de licencia de funcionamiento, de habilitaciones urbanas, de infraestructura de telecomunicaciones transversales a todo el Perú, todo el sistema nacional. Entonces, sí, sería un poco caótico que si bien las municipalidades o los gobiernos regionales tienen autonomía para determinar sus normas, eh, cada una dicta normas diferentes, porque eso haría muy burocrático, haría muy difícil, muy conflictivo el desarrollo de las actividades económicas. ¿De acuerdo? Entonces, me extendí un poco aquí, pero era necesario o es necesario para que podamos entender por qué en específico el régimen sancionador ha establecido ya la literalidad de este tipo de conductas. En esa misma línea, también se ha previsto que se van a castigar a las entidades que exijan requisitos que no están en su TUPA. ¿Por qué? Porque lo primero que ve un ciudadano cuando quiere plantear una solicitud ante una entidad es ver el texto único de procedimientos administrativos. Por eso es un texto único. El texto único tiene como propósito compilar, sistematizar los requisitos y las condiciones que establecen las entidades para sus procedimientos administrativos. Entonces, si yo no veo un requisito en el TUPA, que es un texto único, no tendrían por qué la entidad al momento de recibir mi solicitud o al momento de evaluarla imponer requisitos adicionales para admitir mi solicitud y empezar el trámite, ¿de acuerdo? Por eso es que esta también es un tipo de conducta ya, un caso tipo, digámoslo así. Lo mismo con la documentación o información prohibida de solicitar o el negarse a recibir documentación eh, establecida ya por la ley 27444 en reemplazo de otra, por ejemplo, copias simples en vez de originales, ¿no? O ¿por qué pedir una boleta de pago que yo como entidad
yo misma he emitido, porque luego te pido la copia si yo tengo información o acceso a la información de esa boleta de pago para que te la pido nuevamente. Digamos que son nuevamente casos tipo que el régimen sancionador los ha recogido expresamente en el decreto legislativo 256. En el mismo sentido, es también exigir el pago de derechos de trámite que ya son ilegales. Ya hay una serie de supuestos en los que ya se entiende que exigir derechos de trámite por esos tipos de procedimientos ilegal. También lo van a ver seguramente con mayor énfasis en la clase que viene. Y establecer, te había adelantado un poco esto antes, establecer regímenes de silencio administrativo diferentes a los de la ley de procedimientos administrativos general o a las leyes especiales, ¿no? Por ejemplo, eh, si en materia de educación dice que estoy sujeto a silencio negativo, entonces, ¿por qué una entidad pone silencio, o al revés, si está sujeto a silencio positivo, más bien, ¿por qué me imponen un silencio negativo? ¿No? Ese es un problema que siempre y hasta hoy sigue suscitándose y por eso es que está recogido en el régimen sancionador. El DL 1256, Decreto Legislativo 1256, lo que pretende es darle potestad sancionadora a los órganos resolutivos del INDECOPI para que en estos casos, que son casos tipo, detectados históricamente, ya se imponga sanciones disuasivas para las entidades, ¿no? Lo mismo y en consecuencia también si impones un régimen distinto o habiendo puesto el correcto, desconoces los efectos del silencio administrativo positivo o de la aprobación automática. El artículo 36, por otro lado, prevé conductas infractoras más bien que están vinculados con los procedimientos que tiene el INDECOPI para la eliminación de barreras burocráticas. Por ejemplo, en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, si tú inicias un procedimiento, tienes y ganas el procedimiento como agente económico o administrado, tienes derecho a que se te devuelvan las costas y costos del procedimiento. Generalmente ese es un gasto considerable en el que incurren los administrados, entonces también es una forma disuasiva del sistema para poder animar a las entidades a eliminar preventivamente las barreras burocráticas o a tiempo, ¿no? Antes de que sean vistas necesariamente en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Por eso es que el régimen sancionador prevé las sanciones para el incumplimiento de mandatos de pago de costas y costos en favor de los denunciantes. También se determina sanción para el incumplimiento del mandato de medidas correctivas. La medida correctiva, también de un caso tipo, ya históricamente, es la devolución de los derechos de trámite. Cuando hay derechos de trámite cobrados de forma ilegal, por ejemplo, la de los procedimientos de oficio, ¿no? Había casos de gobiernos locales, sobre todo, que iniciaban procedimientos de fiscalización o iniciaban procedimientos de oficio y cobraban una tasa por esos procedimientos. Estos derechos de trámite no son legales porque son parte de la función que tiene, por varios motivos, pero uno es porque es parte de la función que tiene la propia entidad y por la que ya recibe un pago, ¿no? Entonces no hay opción al cobro de un derecho de trámite por inicio de procedimientos de oficio. Entonces, una medida correctiva es la devolución de esos derechos de trámite. Entre esos hay otros tipos de derechos de trámite que ya se han declarado ilegales, que también están recogidos en el DLO 56 de manera expresa. Y una medida correctiva es esta, también como parte de la disuasión que tiene el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Otro mandato que tiene el INDECOPI y cuyo incumplimiento es sancionado es el de medidas cautelares. La más sonada, por ejemplo, ahorita es la medida cautelar que ha dictado el INDECOPI a favor de todos los agentes económicos que están involucrados en los temas de tercerización. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en este caso hay solamente dos entidades que están sujetas a esa medida cautelar, que son el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. Si alguna de estas incumpliera el mandato de inaplicación temporal que se ha emitido, estarían sujetas a un procedimiento sancionador. Porque si no, ¿cuál sería la herramienta disuasiva que tendrían para cumplir el mandato cautelar? ¿De acuerdo? Esta es la llave, digamos, este es el candado más bien que tiene el sistema para evitar incumplimientos. Y finalmente están también el incumplimiento de la orden de evolución de cobros declarados
ilegales más los intereses que corresponden. En ese sentido, como vemos, todos son incumplimientos de mandatos de los órganos resolutivos de eliminación de barreras burocráticas. Esas son las herramientas que se han impuesto en el régimen sancionador para poder fomentar la imposición de eliminación de barreras burocráticas. Ahora, en cuanto a la graduación de sanciones, es importante tomar en cuenta que las multas son desde 2 UIT hasta 20 UIT y la sanción en sí, que también se considera, hay una amonestación que es la mínima, ¿no? Va desde una amonestación que es la menos, que no es pecuniaria, es un llamado de atención, hasta 20 UIT, que es una suma bastante considerable. Como ven, las multas son multas. De hecho, las multas que ha venido imponiendo el Indecopi a lo largo de la implementación del decreto legislativo 1256 han sido altas, no son bajas. Ahora vamos a ver qué herramientas tiene el Indecopi para poder calcular las sanciones, pero si se dan cuenta, sí se castiga severamente el poder incumplir un mandato de los órganos resolutivos de eliminación de barreras burocráticas. Una reflexión que se puede hacer aquí es cuán exitoso ha sido la aplicación del régimen sancionador en materia de eliminación de barreras burocráticas hasta ahora. ¿Cuántas UIT se han impuesto solo en instancia única para el caso de las conductas impuestas a funcionarios en la comisión? ¿Y cuántas en materia de las conductas infractoras de los artículos 35 y 36? ¿De acuerdo? Recordemos incluso que el decreto legislativo 1256 tiene una medida especial para barreras que permite un ahorro del 30% de la multa impuesta si es que no le impugnas. Es decir, se premia, digámoslo así, con un descuento del 30% de la multa impuesta el hecho de que tú decidas consentir la resolución, consentir la decisión, en este caso de la comisión, ¿ok? Porque solo es la comisión la primera instancia en Indecopi, ya sea de la sede central o de las oficinas regionales. Entonces, digamos que como vemos, todo el sistema está dirigido a poder disuadir la imposición de barreras burocráticas ilegales. Estas son las herramientas. Ahora, el Indecopi ha tenido en 2013 una primera norma donde se gradúan las sanciones, pero esta norma ha sido modificada en el año 2017. Para mayor detalle y no extenderme tanto en el tema, pueden revisar la resolución de la presidencia del Consejo Directivo, que está aquí en la diapositiva, es la número 17 de 2017. Ahí está aprobada la tabla de graduación de infracciones y sanciones para barreras burocráticas y van a poder ver em, qué conductas infractoras son calificadas como leves, cuáles como graves y cuáles como muy graves, porque nuevamente, las muy graves van desde 10 UIT como mínimo hasta 20 UIT. Entonces, esta es considerada una infracción muy grave para el Indecopi en materia de eliminación de barreras. Es lo que más quiere disuadir, porque en ese orden están planteadas las muy graves, las graves y las leves, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las herramientas que tiene a disposición tanto agentes económicos como entidades para entender el régimen sancionador? Bueno, lo principal es el aplicativo denominado Desarma Barreras. Lo pueden ubicar en el portal del Estado, el portal único del Estado, poniendo Desarma Barreras. Hay un link en cualquier navegador, si lo colocan, hay un link que los va a llevar directamente al portal del Estado y ahí pueden encontrar el manual de uso y también el aplicativo en sí, que es un archivo Excel, o también lo pueden encontrar en el portal del Indecopi, y esta es la carátula, digamos, que es la que deberían hallar cuando busquen ello. En en este apartado del portal del Indecopi, dedicado a la eliminación de barreras burocráticas, van a encontrar el aplicativo, las dos resoluciones de las que les acabo de hablar, que son las del año 2013 y su modificación, que es la del año 2017, así como el aplicativo, que es un calculador de multas, básicamente, que intuitivamente te lleva a poder colocar los indicadores que permiten a la propia autoridad incluso llegar a una multa, ¿no? Entonces, es una herramienta pública e importante a la que ustedes pueden acudir. Si nos queda un poco de tiempo, porque
Es bastante breve. Voy a procurar compartir pantalla con ustedes y ver cómo podrían hallar esta herramienta y que no se quede solo en el PPT. Y bueno, la segunda herramienta y bastante importante también es el portal de resoluciones del Indecopi. En el portal de resoluciones del Indecopi pueden hallar todas las resoluciones de las instancias, de todas las instancias de la institución. El Indecopi pone a disposición del público las resoluciones. Es más, ha salido hace poco publicada una ley que obliga al Indecopi a publicar absolutamente todas las resoluciones, aunque por buenas prácticas, en verdad, el tribunal del Indecopi ya lo venía haciendo desde hace muchos años atrás. Así que pueden encontrar las resoluciones específicamente de multas y todas en general en el buscador de resoluciones del Indecopi. Finalmente, y antes de pasar a las preguntas a las que estoy atentas, por favor, es importante que recordemos como un mensaje final de esta exposición, y el principal, en verdad, es que la finalidad del sistema de eliminación de barreras burocráticas es precisamente eso: eliminar barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. No son o no es eliminar cualquier barrera burocrática, sino las que se determinen como ilegales o carentes de razonabilidad, según la metodología que establece el decreto legislativo 1256. Si bien hay herramientas de prevención que tiene establecidas el Indecopi y que las desarrolla principalmente la primera instancia, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a través de un trabajo con las entidades o de los procedimientos de investigaciones de oficio. La otra herramienta, como lo hemos conversado, es la orden o la potestad que tiene de poder establecer mandatos de inaplicación, porque solo así es que estas medidas, exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros que se determinen ilegales o carentes de razonabilidad van a ser eliminados del sistema normativo, van a dejar de surtir efectos y van a dejar de ser oponibles a los agentes económicos o ciudadanos. Es así que que el propio decreto legislativo 1256 determina que si en un procedimiento ya iniciado, que además trae consigo un procedimiento sancionador, si en ese procedimiento se determina la sustracción de la materia, ahora vamos a ver qué es sustracción de la materia, también se debe archivar el procedimiento sancionador. Porque claro, lo que busca el sistema de nación es puntualmente no es castigar al funcionario, no es castigar a la entidad. Busca, y el objetivo principal es que la entidad entienda por qué razón ese requisito, exigencia, limitación, prohibición o cobro es ilegal o carente de razonabilidad y lo saque de su ordenamiento, lo elimine. Entonces, volviendo a este punto, ¿qué implica la sustracción de la materia? Implica precisamente que durante el procedimiento una entidad se ha detectado, se ha identificado que la barrera burocrática ya no está vigente, ya no surte efecto, ya no es oponible. Por ejemplo, en el caso de una disposición administrativa de una norma, probablemente la norma haya sido derogada, de acuerdo, de forma expresa o tácita. Entonces, la barrera burocrática, por ende, ya no existe, porque la norma que contenía la barrera burocrática, presuntamente ilegal o carente de razonabilidad, ya no está vigente. Entonces, ya no tengo qué cosa declarar como ilegal o carente de razonabilidad. Por lo tanto, si junto con ese procedimiento se inició también un sancionador para poder castigar a la entidad por su imposición, y se declara que ya no está vigente, ya no tiene sentido continuar con el procedimiento sancionado. ¿De acuerdo? Porque nuevamente el objetivo no es castigar a la entidad, sino eliminar la barrera burocrática. Logrado el objetivo, también se cae el procedimiento sancionador. Esta regla está de forma expresa en el decreto legislativo 1256 y es la muestra más clara de cuál es el objetivo del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Bien, hasta este punto tengo la exposición. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta, y si no, en estos pocos minutos que me quedan, me gustaría mostrarles cómo llegar o en qué consiste el aplicativo de Desarma Barreras y cómo llegar también al portal de búsqueda de resoluciones del INDECO. Entonces, quedo atenta. No sé si por acá puedo ver. No tengo ninguna pregunta en el chat, pero ustedes me indican. ¿Cuántos procedimientos de eliminación inician de oficio? El Indecopi inicia procedimientos de oficio a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. ¿De acuerdo? Voy a salir un ratito del compartir pantalla. Los inicia la comisión
No, no conozco el número exacto de procedimientos de oficio que tiene iniciados ahorita la comisión, pero sí hay un dato que puedo darles y es aproximadamente cuántas multas han sido confirmadas en segunda instancia por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas y son aproximadamente un total de 32 procedimientos sancionadores en los que se ha impuesto multa y en los que la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas ha coincidido con la comisión en que en efecto existió una conducta infractora y se ha impuesto una sanción. Es importante también señalar que gran cantidad de las sanciones que han sido impuestas y han sido confirmadas por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas son por conductas infractoras tipificadas en el artículo 36. Recordemos que el 34 es para funcionarios, el 35 es para las declaradas ilegales y el 36 prevé las conductas infractoras vinculados al procedimiento, es decir, incumplimiento de mandato de pago de costas y costos, de medidas correctivas, de medidas cautelares, ¿de acuerdo? Y que además, ahorita, si nos permite el tiempo, vamos a ver que son justamente las conductas infractoras que se consideran más graves en la tabla de graduación de infracciones y sanciones. Por lo tanto, las multas que han sido confirmadas por sala en la mayor cantidad de casos confirmados son por faltas graves y por ende por multas de por lo menos 10 UIT, con un máximo de 20 UIT, ¿de acuerdo? Pero vamos, acá la pregunta que surge es, las costas son 36 soles 50, entonces me olvidé de pagar. Soy una municipalidad, me olvidé de pagar los 36 soles 50, mi procurador público tuvo un descuido, no me avisó, no lo preví en el presupuesto, no lo hice a tiempo. Amerita una sanción de 10 UIT. No, recordemos que la UIT ahorita está en 4.500, si mal no recuerdo, 4.450 puede ser. Es un monto superior a 4.000. Calculemos 10 por 4.000 son más de 40.000 soles, por lo menos por haber omitido no pagar costas o costos del procedimiento a favor del denunciante, ¿no? Entonces, sí son infracciones consideradas graves nuevamente. Todo el sistema es disuasivo. Entonces, es el último rato. O sea, en verdad es el punto último al que debería evitar llegar una entidad para no tener una multa tan alta. Ok, tengo algunas preguntas más. Un minuto. ¿Qué tantas denuncias reciben de la ciudadanía? La mayor cantidad de procedimientos iniciados ante el INDECOPI son denuncias de parte. Hay una iniciativa considerable de los agentes económicos en la eliminación de barreras burocráticas. De hecho, la modificación que se ha dado hace poco del decreto legislativo 1256 promueve aún más la participación de las denuncias de parte, pero no con el pago de una tasa, sino las denuncias informativas, que si bien antes no tenían un plazo establecido, ahora sí tienen, digamos, plazos y trayectos más claros, ¿no? Y que exigen una actuación más dinámica de parte de la autoridad, en este caso de la comisión. Entonces ahora vamos a tener las denuncias de parte, pero también las denuncias informativas como parte de la colaboración importante para eliminar las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad en el sistema. Tengo una pregunta un poco más larga, permítanme un minuto. Me dice, si como entidad cuestiono, ¿ok? A través del proceso contencioso administrativo, la decisión de la comisión o la sala, la inaplicación de la barrera burocrática puede ser exigible a la autoridad. Sí, sí, ya, ok. Tu pregunta me parece que es larga, pero ya intuí por dónde va. Es decir, tenemos una resolución de primera instancia, para dejarme entender, de la comisión, luego tenemos una segunda resolución, precisamente de la segunda instancia, que es la sala de eliminación de barreras burocráticas, agotas vía administrativa, digamos, en cristiano es el último pronunciamiento que puede emitir el INDECOPI, ya la final, y luego, ¿qué herramienta tengo? Bueno, si salió en contra de la entidad, en perjuicio de la entidad, por decirlo así, la entidad puede cuestionar el pronunciamiento del INDECOPI ante el Poder Judicial. ¿Qué pasa
mientras se resuelve el juicio iniciado por la entidad ante el Poder Judicial. Puede seguir aplicando o no la barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad. No puede. No puede porque las resoluciones del INDECOPI, todas en general, bueno, específicamente hablemos de barreras burocráticas, deben ser ejecutadas desde el momento en que son, de que quedan firmes, en el caso de que tengan segunda instancia administrativa o de que sean consentidas en la primera instancia, ¿no? No puede oponerse la imposición de una demanda contencioso administrativa como una razón para justificar el que yo siga aplicando la barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad en perjuicio de los agentes económicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible sancionar a una entidad pese a que ha impuesto su demanda contencioso administrativa contra el pronunciamiento del INDECOPI? Sí, sí se puede. Si no, nuevamente todo el sistema de eliminación de barreras burocráticas no sería coercitivo, ¿no? No tendría sentido. Así que por ley, sí, pueden seguir imponiéndose, salvo que haya el dictado de una medida cautelar por parte del Poder Judicial, ¿no? Si el Poder Judicial recibe la demanda de la entidad, la admite a trámite y determina que hay un peligro inminente si se sigue inaplicando la barrera burocrática declarada ilegal, entonces ordena como medida cautelar que se suspendan los efectos del pronunciamiento final del INDECOPI. Solo así el INDECOPI, en estricto cumplimiento de lo que diga el Poder Judicial, el juzgado pertinente, acata y suspende los efectos de su resolución. Pero haberme dejado entender y si no, pueden pedir una aclaración de la respuesta, pero básicamente es eso. Entonces, brevemente voy a compartir mi pantalla para compartirles primero la búsqueda de la resolución. Permítanme un minuto. Compartir. Ok, este es el buscador de resoluciones del INDECOPI. Me avisan si sí lo pueden ver, por favor. La idea sobre todo es que vean esto de aquí, ¿no? ¿Cómo encontrarlo? En cualquier navegador, generalmente Google Chrome, ponen buscador de resoluciones INDECOPI y el primero o el segundo link que les arroje como respuesta, hacen clic y les va a mostrar esta parte del portal del INDECOPI que permite buscar todas las resoluciones que emiten los órganos resolutivos, ¿de acuerdo? En todas las competencias que tiene el INDECOPI, en todas las materias. Propiedad intelectual, protección al consumidor, defensa de la competencia e incluso las sentencias del Poder Judicial que se emiten respecto a estas. ¿Dónde encuentras la de barreras burocráticas? En primera instancia, en defensa de la competencia. Te vas a defensa de la competencia, acabo de hacer clic, y buscan eliminación de barreras burocráticas, le dan clic, vuelven a darle clic acá y buscan el número de resolución. Ángela, no tengo el número de resolución, en verdad me interesa saber más palabras clave como licencia de funcionamiento, entonces pongo licencia, voy a búsqueda avanzada, que es lo que he hecho, voy a regresar, estaba aquí, elijo búsqueda avanzada, pongo licencia de funcionamiento, ¿ok? Y no es necesario que llenen todos los campos, yo he puesto palabra clave porque es la forma como resulta más rápida buscar, ponen en qué fechas les interesa, el rango de fechas que les interesa, y si no, pues pueden poner todo, una limitación con ello, y luego eligen eliminación de barreras burocráticas, y las siglas es importante porque si la investigación que quieren hacer es solo respecto de sede central, tienen que poner CEP, pero si la búsqueda es respecto de las oficinas regionales del INDECOPI, por ejemplo, me interesa Cusco, entonces pongo CEP INDECOPI Cusco, ¿de acuerdo? Luego buscar y les debería arrojar el resultado. Por ejemplo, voy a poner CEP y vamos a hacer, va a demorar un poco porque, claro, no he puesto un rango de fechas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en cómo buscamos las resoluciones que tengan que ver con barreras burocráticas en general. Puedo hacer incluso más chiquita la búsqueda si pongo palabras claves eh, más acotadas. Ven, acá nos ha arrojado un total de 222 resoluciones relacionadas con licencia de funcionamiento para continuar con el ejemplo con el que inicié la exposición. Y acá pueden encontrar la fecha, el número de expediente, las partes involucradas y un pequeño resumen de cuál fue el pronunciamiento de la comisión. Y obviamente el íntegro del pronunciamiento lo pueden encontrar haciendo clic en el PDF y les va a arrojar toda la resolución, ¿no?
Voy a dejar de compartir para finalmente mostrarles y con ello terminar la exposición. Am, ok, un minuto. La directiva. Esta es, voy a ampliar un poco, me dicen si lo ven. Esta es la resolución de la que les hablaba, la del año 2017. Ok, la de 2017 que modifica la primera, ¿no? La del año 2013 que les conté, que es la tabla de graduación de infracciones y sanciones. Aquí vamos a encontrar tablas, precisamente, donde señalan las infracciones y sanciones máximas para personas naturales, porque recordemos que hay sanciones para personas naturales y para entidades, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la infracción, está la sanción, la calificación muy grave y la base legal que permite sancionar. Por ejemplo, es muy grave incumplir el mandato y en aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal, al que hace referencia el artículo 8, que es el artículo 8 en aplicación con efectos generales, es decir, la que esté la barrera burocrática declarada ilegal contenida en una disposición administrativa, llámese norma. Eso es muy grave. No, previamente, nuevamente, mejor dicho, esta tabla es para personas naturales y para entidades está aquí. Para entidades es toda esta tabla 2, bueno, el anexo 1, pero el numeral 2, y acá está otra vez la calificación entre leve, con amonestación hasta 2 UIT, ese es el rango en el que el COPI, ya sea la comisión o la sala, pueden sancionar, y la infracción, la conducta infractora, ¿no? Que como van a ver es la misma conducta infractora que está en los 35 y 36. Y ya, esto en general es la tabla, que está un poco cómo se calcula, pero este cálculo está en el calculador de multas, el aplicativo de desarma barreras del que les hablé, y es cómo, justamente, ¿no? Cómo gradúo las sanciones, cómo hago el cálculo en general. Eso está explicado aquí, pero la forma más rápida de llegar a ello, como les contaba, es descargando el aplicativo que se encuentra en el portal del Indecopi y llenando los indicadores que nos piden ahí. Ok, a ver, tengo una pregunta. Permítanme un minuto, por favor. ¿Cómo se promueve que una persona común y corriente pueda tener acceso a esta información del texto único que nos permite saber cuáles son los procesos ya normados para los diversos procesos? Ok, gracias, Daniel. Eliminación de barreras burocráticas, como lo mencionaba al inicio, está regulado en el decreto legislativo 1256, conocida como la Ley Antibarreras, formalmente Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. También, si ingresan al portal web del Indecopi y ingresan al apartado de eliminación de barreras burocráticas, van a encontrar todo el marco normativo. Entre ellos está el decreto legislativo 1256 e incluso el marco normativo anterior al decreto legislativo 1256. Todo el detalle que hemos expuesto hoy sobre las conductas infractoras, sobre cómo se gradúan las sanciones, cuáles son los mínimos, los máximos, los topes, todo está en el decreto legislativo 1256 porque recordemos que la potestad sancionadora de cualquier entidad en general tiene que ser expresa. Y la potestad sancionadora en el caso de la comisión y de la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas se encuentra en el decreto legislativo 1256. Bien, eso es todo por mi parte. Les agradezco su participación. Espero que haya sido de gran ayuda la exposición de hoy. Hay muchos temas más para hablar, pero he tratado de resumir lo más posible y además contarles lo más importante y dejar entender cuál es la lógica del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Tengamos en cuenta, por favor, que la principal herramienta es la inaplicación. A partir de ello, cae todo por lógica jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia, por haber dado respuesta a cada una de las interrogantes de los participantes. Ha sido una ponencia bastante interesante, como es el tema del régimen sancionador. Lo ha explicado de una manera muy clara, muy concisa, doctora. Ha sido una excelente ponencia, como precisan los participantes. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos que desarrollará Biloyer. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente noche.